alegría poder reunir nuevamente, aunque sea en forma virtual, en una nueva sesión, un nuevo capítulo de esta serie, Un Vistazo al Futuro, serie profética. Pero antes quiero volver a agradecer de todo corazón todos los comentarios, las palabras de aliento, los buenos deseos, sus oraciones, porque saber que ustedes son bendecidos es la mayor recompensa para este servidor. Ustedes saben que este canal no tiene ningún propósito de lucro. Es simplemente el deseo de cumplir con el encargo de Dios, de ser, aunque sea poner un granito de arena para, como dice el apóstol Pablo, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es lo único que me motiva para tener semana a semana estos estudios. De tal manera que su bendición es mi bendición. Y gracias, por supuesto, también por los likes y el bienvenido al gran número de nuevos suscriptores que hay de este canal. Gracias por unirse a nosotros en este canal y estos estudios que esperamos que siga extendiéndose para bendición de muchas más personas. Muy bien. La semana pasada hemos estudiado la respuesta que dio Jesús a la pregunta de los discípulos: Señor, ¿cuándo se harán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, ¿verdad? Y del fin del siglo? Y hemos visto que muchas de las señales que Jesús dio a sus discípulos ya se están cumpliendo o se han cumplido, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Y que el Señor señala que son como los primeros dolores de una mujer previos al alumbramiento. Hoy, en nuestros días, estamos viendo que el escenario de los últimos tiempos ya se está armando, se está ensamblando de una manera muy acelerada. Hoy vemos que Israel, por ejemplo, ha renacido ya como nación. Ya está en la tierra prometida, aunque en forma parcial, pero lo más importante es que ya está en Jerusalén, que será uno de los escenarios de la confrontación final entre los poderes políticos de aquel tiempo con el anticristo, pero también contra Israel. Vemos también que las naciones gentiles se están armando como un rompecabezas y ya faltan muy pocas piezas. Y los grandes poderes, las grandes potencias están tomando forma para enfrentarse al pueblo de Dios y al Señor Jesucristo en la confrontación final que Apocalipsis llama la batalla de Armagedón. Muy bien. Lo que hemos visto de la historia de las naciones y en la profecía de las 70 semanas es la continuidad histórica de ese espíritu de soberbia y de rebelión, de rebeldía del ser humano contra Dios y contra su Cristo, que viene desde la época de Babel, pasando por todos los imperios, los gobiernos a lo largo de la historia, continúa en nuestro tiempo y que se va a agudizar en los últimos tiempos. Entonces, hoy veremos el escenario político de los últimos tiempos con los 4 poderes que van a surgir y que se van a enfrentar entre sí, pero también se van a enfrentar contra el pueblo de Dios. Estos 4 poderes son el reino del anticristo, que será el imperio romano revivido, recuerdan ustedes, el rey del norte, o mejor dicho, una alianza del norte, el rey del sur y los reyes del oriente, que es una coalición de naciones del oriente del Asia. Así que, sin más, empecemos con el primero de estos poderes, el reino del anticristo. En Daniel capítulo 2 hemos visto ya anteriormente, pero vamos a recordarlo hoy día, que dice, refiriéndose al reino del anticristo, lo siguiente: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Así como viste el hierro mezclado con barro,
Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Luego en el capítulo 7 de Daniel, también hablando del anticristo, pero en este caso representado por la cuarta bestia. Recuerden ustedes que eran 4 primeros leopardos, el oso, el león y una cuarta bestia espantosa y terrible. No, esta representa el reino del anticristo. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Llegado ese momento vamos a entender qué significa. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, refiriendo a este reino del anticristo, dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Recuerden estas palabras. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Muy bien. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo será este reino del anticristo que está aquí revelado en el sueño de Nabucodonosor, en el sueño de Daniel y luego en la visión que tiene el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis? Pues bien, analizando las 3 profecías, los 10 dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor y los 10 cuernos y con las 10 diademas de la bestia en Apocalipsis nos revelan que será una alianza o confederación de 10 naciones. 10 naciones, una alianza de 10 naciones. Ahora, el hecho que los pies sean de hierro y barro cocido nos dicen que será una alianza muy precaria por la gran diferencia, la disparidad entre esas naciones que se unirán solo por conveniencia. Y luego, una tercera característica, la bestia terrible en Apocalipsis, semejante a un leopardo, pies como de oso y boca como de león, son los mismos animales del sueño de Daniel, indican que el espíritu de este reino será la continuación del espíritu que dominó Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Es decir, el espíritu de rebeldía contra Dios que ha dominado a la humanidad toda su historia desde Babel y que será hasta el final de los tiempos. Pues bien, esta alianza será liderada por el anticristo, un personaje siniestro a quien, recordemos, el dragón le dio o le dará su poder y su trono y grande autoridad. El dragón representa a Satanás. Satanás dará al anticristo, el líder de esta confederación, esta alianza de 10 naciones, le dará su poder, su trono y grande autoridad. Entonces la pregunta que surge es, ¿de qué está hablando aquella palabra? ¿A qué se refiere con el trono de Satanás? El poder de Satanás, bueno, el poder sí puede ser, pero el trono de Satanás, la autoridad. Entonces, veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. En Juan capítulo 12, Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 dice que el Satanás es el Dios de este siglo, el Dios de este siglo. El hombre que no cree en Dios, en el Dios verdadero, pues está creyendo en Satanás. Luego en Efesios capítulo 2 dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y finalmente el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, vemos así claramente por estos 4 textos, palabras de Jesús, del apóstol Pablo y el apóstol Juan, que Satanás es quien domina, quien influye, quien manipula en la humanidad en este mundo. Efectivamente, cuando el ser humano se rebeló contra Dios, no le creyó a Dios, se rebeló contra él, le desobedeció,
y más bien le creyó a la serpiente y le hizo caso, obedeció a la serpiente, se puso entonces bajo el dominio, la autoridad de Satanás. Y es tan cierto este dominio de Satanás sobre el mundo que, recuerdan ustedes, en la tentación de Jesús, cuando el diablo le dice a Jesús, mostrándole los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor no lo refuta, el Señor no lo contradice. Por supuesto que le responde, vete Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero no le contradice las palabras de que todos estos reinos Él le iba a dar a Jesús. Porque efectivamente Jesús sabía muy bien que Satanás estaba dominando este mundo y que Él tenía influencia sobre todos los reinos de este mundo. Entonces, tenemos aquí ya este reino del anticristo. Y tienen ustedes ahí el gráfico en sus pantallas, cómo este reino ha sido representado en la palabra de Dios. La primera figura de la izquierda está la imagen del sueño de Nabucodonosor. Y ahí está en un círculo señalado los pies de hierro y barro cocido que representan justamente el reino del anticristo. Recuerden ustedes, la cabeza de oro era Babilonia, el pecho y brazo de plata el imperio medo-persa, los muslos de bronce, la cadera de bronce, el reino de Grecia, las piernas de hierro era Roma, pero los pies el reino del anticristo. La figura del centro, Daniel capítulo 7, es la cuarta bestia con 10 cuernos que también representa al anticristo. Y finalmente la figura de la derecha es la primera bestia que aparece en Apocalipsis, la segunda es el falso profeta, lo vamos a ver después, pero esta primera bestia con 7 cabezas y 10 cuernos también representa al anticristo. Ahora, por supuesto, estas son solamente ilustraciones de la imaginación de algunos artistas, pero lo importante es que simbolizan expresando características del reino del anticristo. Seguimos avanzando entonces y nos preguntamos, ¿qué señales hay de que este reino del anticristo ya se está formando, que ya se está concretando? Pues bien, en el pasado han habido hasta 3 intentos para revivir el Imperio Romano, que es en realidad lo que será el reino del anticristo, la continuación o el renacimiento del Imperio Romano. Carlomagno quiso hacerlo en el siglo VIII y llegó a conquistar y unir a 7 países de aquel entonces. Y fue tanto su poder que el Papa León III lo coronó como emperador, pero sin embargo Carlomagno fracasó. El segundo intento fue el de Napoleón, que quiso hacerlo en el siglo XIX. Llegó a conquistar y unir a más de 10 naciones, 10 países. Y también tal fue su poder que el Papa Pío VII cruzó los Alpes para coronarlo como emperador en la Catedral de Notre Dame en París. Pero Napoleón también fracasó. Finalmente Hitler quiso hacerlo en pleno siglo XX, primera y especialmente la Segunda Guerra Mundial. Quiso construir su imperio, el Tercer Reich. Llegó a dominar más de 15 naciones. Y él dijo en una ocasión que el Tercer Reich duraría 1000 años. Hitler conocía la Biblia, sabía que la Biblia habla del milenio. Por eso él dijo que el imperio que él estaba formando duraría 1000 años, pero Hitler también fracasó. Pero, ¿qué tenemos ahora? Tenemos la Unión Europea, que es el cuarto intento. Ahora, por supuesto, no se habla de querer revivir el Imperio Romano, pero vamos a ver que las características, la intención y todo ello hablan muy bien de que esta Unión Europea es el germen, la semilla de este reino del anticristo. La Unión Europea es la unión de naciones en forma voluntaria, una unión que comenzó a gestarse en el año 1957, se concretó el 1 de noviembre del año 1993
y ha llegado a tener 28 naciones, 28 países, muy diferentes, muy dispares entre ellas, pero que por conveniencia económica se han unido. Aunque el Reino Unido se ha separado, no le ha convenido, pero la separación, el apartamiento del Reino Unido puede ser el inicio de la desintegración de esta Unión Europea hasta que queden las 10 naciones finales. Recordemos que este reino del anticristo es los pies de hierro y barro cocido. Y vemos entonces que esta disparidad, diferencias entre naciones que componen la Unión Europea hace que también sea una alianza muy endeble. Hoy día, además del Reino Unido que ya se fue, hay otras naciones como Grecia y otras que quisieran salirse ya de la Unión Europea, pero que simplemente por necesidad económica, por la crisis que están pasando, se mantienen dentro de ella. Es tal la debilidad de esta alianza de la Unión Europea que en el año 19 salió un artículo en el Confidencial que dice lo siguiente: los pilares del proyecto europeo, la Unión Europea, se han revelado sólidos a los grandes shocks, algunos shocks económicos que había anteriormente. Sin embargo, ahora amenazan con venirse abajo ante un enemigo silencioso, la desigualdad. La desigualdad. El contrato social, base de todo proyecto común, ha quedado muy deteriorado en la última década. La brecha entre ricos y pobres o entre norte y sur no ha dejado de ampliarse, de crecer, y se ha convertido ya en la mayor preocupación de los arquitectos de Bruselas, es decir, los creadores de esta Unión Europea. Por estas grietas se cuela la frustración y el desencanto. Esta es la situación actual de la Unión Europea. Así que no nos extrañe que comience a desintegrarse hasta que queden las 10 naciones finales. Pero hay otro hecho importante acerca de esta Unión Europea. Europa ha sido cristiana por siglos. Pero una reciente encuesta entre jóvenes de 18 a 26 años, es decir, los ciudadanos más jóvenes de cada nación. En esta encuesta se ha descubierto que en España, Dinamarca, Francia, Bélgica y Hungría, más del 50% de estos jóvenes se ha declarado ateo o agnóstico. Ateos o agnóstico, más del 50%, es decir, la mayoría. Y en el Reino Unido, Países Bajos o Holanda y Checoslovaquia, ese porcentaje salta de 70 a 90%. Es decir, que en Inglaterra, Reino Unido, en Holanda y en Checoslovaquia, ahora se llama Chequia, entre 70 a 90% de los ciudadanos entre 18 a 26 años son ateos o agnósticos. Es decir, Europa está en camino a ser post-cristiana, que es la condición necesaria para que surja el anticristo, un enemigo radical, enemigo rabioso de Cristo y de Dios. Pues bien, este espíritu de rebelión, de rebeldía contra Dios, de soberbia humana, está presente en muchos líderes de las actuales naciones de Europa. Una declaración del ex secretario general de la OTAN en Europa, Paul Henry Spaak, refleja muy bien este pensamiento y este sentir de muchos líderes y naciones de Europa. Él dijo lo siguiente: lo que queremos es un hombre de suficiente estatura como para conservar la lealtad de todo el mundo y que nos salve del pantano económico en el cual nos estamos hundiendo. Y fíjense cómo termina él: envíennos ese hombre, y sea Dios o el diablo, lo recibiremos. Sea Dios o el diablo, lo
recibiremos. Así, lo que único interesa es salvarse de la crisis económica en que está sumida Europa desde hace ya años. Ahora, este es el espíritu que hay. Y es el espíritu que es el caldo de cultivo, es el ambiente propicio para el surgimiento del anticristo. Bien, avancemos entonces en nuestro estudio al segundo poder, la Alianza del Norte. En Daniel capítulo 11 leemos lo siguiente: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, es decir, con el anticristo, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Esta profecía habla del rey del sur y del rey del norte. Veamos primeramente quién es el rey del norte. Y para eso tenemos que ir a Ezequiel capítulo 38, donde leemos lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, es decir, Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, es decir, al final de los tiempos. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog. Notemos que Dios le manda a Ezequiel profetizar contra un gobernante llamado Gog, que estaba en tierra de Magog y que era príncipe soberano de Mesec y Tubal, y que vendrá de las regiones del norte. Entonces, el rey del norte es Gog. Pero, ¿quién es Gog? Pues por Génesis capítulo 10, versículo 2, sabemos que Magog, Mesec y Tubal, estas tres naciones o pueblos que menciona en Ezequiel, eran hijos de Jafet, el tercer hijo de Noé. Y estos descendientes de Magog, Mesec y Tubal son los antiguos escitas que habitaron en el Cáucaso y en las estepas adyacentes al Cáucaso, y fueron los nómadas al norte del mar Caspio y el mar Negro. Es decir, toda esta zona que corresponde a la Rusia actual. Por eso, la tierra de Magog es Rusia. Y muchos consideran que Mesec es Moscú y Tubal es Tobolsk en la Rusia asiática. Pues bien, seguimos avanzando en Ezequiel capítulo 38. Dice: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Y muchos pueblos contigo se refiere a los aliados del rey del norte. Ahora bien, ¿quiénes eran estos aliados? Pues han mencionado a Persia, a Cus y Fut, Gomer y Togarma. Entonces, Persia es el actual Irán. Persia cambió su nombre a Irán. Cus y Fut fueron hijos de Cam y deben ser las naciones vecinas de Irán, como Irak, Siria y otras naciones de la ex Unión Soviética. Gomer fue otro hijo de Jafet. Es mencionado como Germani en el Talmud judío, y Germani es Alemania. Entonces, Gomer es Alemania y posiblemente con las naciones vecinas a ella. Y Togarma fue nieto de Jafet, que corresponde entonces su descendencia a Armenia y Turquía. Entonces, la Alianza del Norte, Rusia y sus aliados, será el segundo gran poder político que se opondrá al dominio del anticristo, pero también irá contra Israel, el pueblo de Dios. Bien, vayamos al tercer poder, el rey del sur. En Daniel capítulo 11, versículos 5 al 8 dice: y se hará fuerte el rey del sur, su dominio será grande, vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos
a Egipto. Llevará cautivos a Egipto. Es decir, el rey del sur va a ir contra el rey del norte, lo va a vencer, va a entrar, va a saquear sus riquezas, sus tesoros y los traerá a Egipto. Entonces, claramente el rey del sur es Egipto y posiblemente con algunas naciones vecinas del norte de África. Entonces vamos al cuarto poder, la coalición del oriente, los reyes del oriente. En Daniel capítulo 11, versículo 44, refiriéndose al anticristo, dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Del oriente y del norte, bueno, el rey del norte, la alianza del norte, ya sabemos que irá contra el anticristo, pero del oriente también. Y Apocalipsis capítulo 9, versículos 15 al 16, dice: y fueron desatados los 4 ángeles a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y el capítulo 16 de Apocalipsis dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Muy bien, tenemos a estos reyes del oriente, o que vienen del oriente, y se tiene que referir evidentemente a China, actualmente la segunda gran potencia mundial, con el apoyo de países como Japón, Corea, la India y otras naciones más, Singapur, quizá otras más, Vietnam, preocupadas por el gran dominio que estará obteniendo el anticristo. Hoy día la única nación capaz de levantar un ejército de 200 millones es China, la población más grande del mundo con 1.400 millones de habitantes. Entonces, esta es la coalición que viene del oriente o los reyes del oriente. Bien, tenemos ya los 4 actores, estos 4 poderes de los últimos tiempos. El anticristo, luego está la alianza del norte, el rey del sur y la coalición del oriente del este. Estos 3 lucharán contra el anticristo para evitar que el anticristo domine en todo el mundo. Pero al mismo tiempo, los 4 irán contra el pueblo de Israel. Y esa confrontación terrible, tremenda, será justamente en Israel, porque allí estará el centro de operaciones del anticristo. Entonces, este es el choque de poderes en la semana 70. El final de los tiempos verá la confrontación entre estos poderes por lo que siempre han luchado las naciones en el mundo, la hegemonía en el mundo, el tener el poder en el mundo. Vemos a lo largo de la historia, los grandes imperios de la antigüedad han luchado entre ellas, cada una queriendo dominar a los demás. Es lo que quiso hacer Hitler, lo que quiso hacer Hirohito, el Japón, en el Asia. Y es la permanente lucha entre el este y el oeste, entre Occidente y el este. Estados Unidos con Rusia, Estados Unidos con China, ¿verdad? Las guerras económicas entre todos. En fin, la permanente lucha por la codicia, por la ambición de poder y tener la hegemonía. Y como el anticristo, como hemos mencionado, tendrá su centro de operaciones en Jerusalén, esas guerras, esa confrontación va a afectar terriblemente al pueblo de Israel. Y tienen ustedes ahí un gráfico de las naciones y cómo será este choque de poderes en la semana 70. El círculo está marcando la ubicación de Israel, esa pequeña nación allí en el Medio Oriente. Y las líneas, las flechas color gris, están indicando cómo estos poderes políticos van a ir contra el anticristo y se van a encontrar allí en Israel. Está la del norte, que viene de Rusia, que no aparece en el gráfico, ¿verdad? Con sus aliados, que viene de Turquía, Irán y otras naciones más. Está la flecha que viene de la derecha, que es la coalición del oriente, y la que viene de abajo, de Egipto, el rey del sur. Todos encontrándose allí en Israel, que va a sufrir las consecuencias de esa codicia y de esas ambiciones. Muy bien. Este es el escenario político
de los últimos tiempos. La lucha de poderes y cómo ya se están formando esos poderes en el día de hoy. Entonces, para concluir este estudio, vemos cómo el escenario político y el equilibrio de fuerzas ha cambiado radicalmente en los últimos años. El poder del petróleo, la crisis económica, la inestabilidad política y social y el increíble avance de la tecnología y sobre todo del armamentismo. Las armas que hay hoy día son tan sofisticadas, tan letales, abismalmente mucho más terribles que las que existían durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy día están los misiles intercontinentales. Estados Unidos tiene miles de misiles, Rusia tiene miles de misiles, China tiene miles de misiles. Otras naciones del Medio Oriente también tienen misiles como Irán, Irak, en fin. Todos allí solamente falta que algún loco apriete el botón rojo y se desate la Tercera Guerra Mundial. Pero las armas, los misiles, bombas atómicas, los drones hoy día, ya no es necesario ver, están los drones, están los satélites espiando las naciones enemigas. Es decir, la sofisticación de los armamentos, las armas que existen hoy día es increíble, es tremenda. Y todo esto ha cambiado y va cambiando. Cada día cambia, la tecnología cambia. A raíz de la informática, de las computadoras, los avances tecnológicos son de una velocidad asombrosa. Y el hombre también ha ido cambiando. Sus políticas, los países, las naciones, todo va cambiando. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado. Hay algo que no cambia a lo largo de la historia, como hemos dicho varias veces, y es la soberbia humana y su hostilidad contra Dios. Una hostilidad permanente, su rebeldía permanente contra Dios y contra Cristo, por supuesto. 3 declaraciones hechas por hombres a lo largo de la historia nos muestran esta continuidad de ese espíritu de rebelión y de la soberbia humana. En el año 1789, los líderes de la Revolución Francesa dijeron lo siguiente, hablando a la iglesia cristiana: nosotros derribaremos vuestras iglesias, derribaremos todo lo que les recuerde a Dios. 130 años después, en 1924, Zinoviev, presidente del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, un ruso comunista, dijo: nosotros agarraremos a Dios en su debido tiempo, lo venceremos en su cielo más alto o donde quiera que busque refugio y lo someteremos para siempre. Note usted qué atrevimiento, qué soberbia, qué osadía de este hombre. Pero 60 años más tarde, en 1983, Jeremy Rifkin de los Estados Unidos, y esto lo hemos mencionado en una sesión anterior, él dijo lo siguiente: nosotros ya no nos sentimos obligados a fuerzas exteriores, porque ahora nosotros somos los arquitectos del universo. No somos responsables ante nada, porque nosotros somos el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. La soberbia humana. Ahora bien, noten ustedes a lo largo de casi 200 años, el mismo espíritu, ya en tiempos modernos, el mismo espíritu, la misma actitud de soberbia, de rebeldía contra Dios. Y esta es la actitud de la mayoría de los países de Europa, que de haber sido un baluarte del cristianismo, como hemos visto, y un continente misionero al mundo, hoy es mayoritariamente ateo y agnóstico, y muy pronto será postcristiano. Pero esta misma hostilidad es la hostilidad ancestral de los países musulmanes contra Israel y contra el cristianismo. Hoy día el cristianismo está siendo perseguido a muerte en varios países musulmanes. Y es la misma hostilidad contra los cristianos de las naciones asiáticas, las naciones del Oriente, la más grande como China, que tiene 67% de ateos, o como la India, que tiene 95% de religiones no cristianas. Y en la India,
muchos cristianos hoy día están muriendo por la persecución, por la discriminación religiosa y el odio contra el cristianismo. Pero lo más triste, lo más terrible es que aún Estados Unidos, que nació bajo el lema "En Dios confiamos", "In God we trust", frase que está inclusive en sus billetes, pero que en el año 1963, estamos hablando ya de 57 años atrás, prohibió la lectura de la Biblia y las oraciones en las escuelas. Y si hoy día un profesor menciona a Dios o que Dios creó el universo, corre el peligro de terminar en la cárcel en varios estados de los Estados Unidos. Es decir, qué tremendo cambio en una nación que nació siendo cristiana. Pues bien, aunque el mundo ha cambiado tanto, las naciones políticamente ha cambiado, socialmente ha cambiado, espiritualmente ha cambiado, y el hombre se mantiene en su hostilidad, en su soberbia, en su rebelión contra Dios. El final de la historia, el final de todo esto está escrito, y ese final no ha cambiado desde que fue dado hace 2800 años, porque la última palabra la tiene Dios, y Dios la dijo ya hace 2800 años. Con esa declaración de Dios, que sea la palabra de Dios mismo la que concluya el estudio de hoy. En Ezequiel capítulo 38, y tomando algunas porciones de los versículos 13 al 23, «He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, cuando estarán justamente estas naciones en Israel. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre». Y termina diciendo el Señor, «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor». Amén. Amén. Seré engrandecido, dice, y seré santificado. Hermanos, esto será el final. No importa cuánto grite el ser humano, qué piensa él, no importa que insulte a Dios, no importa que le levante la mano y levante el puño, Dios tiene la última palabra y Dios será engrandecido y Dios será santificado y todos sabrán que Él es Dios y no hay otro. Mi oración es que estos estudios nos hagan recuperar la capacidad de asombrarnos y de admirar la grandeza de Dios. Nos asombramos de la tecnología, asombramos de tantas cosas que vemos, pero hemos ido perdiendo la capacidad de asombrarnos de la grandeza de Dios. Pero con estos estudios creo que lo está haciendo. Estamos recuperando nuestra capacidad de asombrarnos y admirar a Dios, nuestro gran Dios. Cada vez veamos a Dios más grande, más como lo que es. Un Dios inmenso, infinito, omnisciente, omnipotente, omnipresente, justo, sabio, 3 veces santo. Ese es nuestro Dios. Qué esperanza, qué fortaleza nos da, qué fuerza nos da saber que un día nos encontraremos con Él. Haga lo que haga el ser humano. Amén. Amén. Entonces será
Hasta la próxima semana que estaremos viendo el escenario religioso de los últimos tiempos.